Ser ambicioso se vuelve el estado predeterminado en ausencia de miedo. Ausencia de miedo a la opinión del resto, ausencia de miedo a la crítica, ausencia de miedo a perder energías, tiempo, dinero en perseguir algún proceso, algún objetivo concreto. Ausencia de miedo a todos esos y si sale mal, easy. Ausencia de miedo a la incertidumbre. Al no saber cómo terminará todo esto al final, si habrá merecido la pena, si no habrá merecido la pena y demás. Pero a lo largo de los últimos años he desarrollado una perspectiva muy distinta en cuándo merece la pena ser ambicioso y cuándo no. Y mi respuesta es... Mi conclusión es sencilla. Siempre. No porque siempre vaya a salir bien, sino porque incluso si sale mal merece la pena. Y merece la pena porque al final el miedo no es más que tratar de evadir cierto riesgo. Cierto riesgo que corres al perseguir tus deseos más ambiciosos. Pero ¿es realmente, y esta es la conclusión a la que he llegado, ese riesgo mayor que el riesgo a largo plazo de no haber vivido la vida que querías? No haberte expuesto a ningún tipo de experiencia única, sino simplemente tener una vida normal y haber protegido a toda costa una vida completamente normal, completamente mediocre, en la que no has hecho nada porque tenías miedo, porque y si sale mal, y si tal, y si cual. Porque incluso si todas esas cosas que tienes miedo a que salgan mal, salen mal, probablemente no son tan malas como lo que le asocias a ellas. Desproporcionas las consecuencias de que salga mal. Y por eso te limitas mucho más de lo que deberías a tomar ciertas acciones alineadas a lo que tú crees correcto, a lo que tú crees íntegro, a lo que es ambicioso para ti. Por ejemplo, yo hace unos años quise montar por primera vez un negocio, una startup online y que fuese... Y era una cosa muy ambiciosa que ahora viéndolo en retrospectiva te puedo decir que estaba muy por encima de mis posibilidades, muy por encima de lo que realmente yo era capaz de hacer. Tanto en competencias, como en presupuesto, como en equipo, como en tiempo. O sea, todas las variables las tenía en contra, solamente que yo no lo sabía y tenía pues la convicción de que pues merece la pena intentarlo. Lo intenté y salió mal, obviamente, pero estuve, claro, era una startup así digital y demás, entonces me puse a aprender yo mismo en autodidacta programación y empecé con lenguaje de marcas, creo que se llama HTML, CSS y aprendí un poco de JavaScript, un poco de Node y tal y demás, y lo hice junto a un amigo para como tratar de montar esta startup y demás. Luego, pues con el tiempo, después de esto lo hice en verano, después de unos meses me di cuenta como, vale, esto no está funcionando porque aún ni siquiera he terminado de aprender toda esta programación y ni siquiera sé por dónde empezar a crear la startup y el proyecto y demás, ¿no? Entonces fue una ambición muy desproporcionada al material que yo tenía. Sin embargo, el hecho de haber jugado esa carta, haber realizado ese movimiento, aunque fuese completamente una ambición por encima de mis posibilidades, por encima de mis capacidades, las virtudes que desarrollé gracias a ello, en términos de paciencia, disciplina, resiliencia, capacidad para hacer algo aún sin saber si obtendré resultados o no, constancia, es decir, todas esas virtudes que son tan bonitas dichas en plan, sí, soy una persona muy paciente, resiliente, disciplinada, bla 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 bla. Son muy bonitas dichas así, pero todas ellas se construyen en la adversidad, se construyen enfrentándote a problemas, enfrentándote a desafíos. Y no es solo las virtudes que desarrollas a raíz de, de los objetivos que persigues, que eso es un punto beneficioso de ser una razón por la que ser ambicioso, sino que es también la historia que construyes.
¿Tú qué crees que prefiero? Yo poder decir esto en un vídeo de sí, pues cuando tenía, no sé si tenía 15 o 16 años, pues, pues intenté hacer este proyecto, y demás, y entonces tal y cual, pero salió mal y... ¿Crees que prefiero decir eso o que prefiero decir, pues me tiré todo el verano en TikTok deslizando y jugando a los mismos juegos que llevaba jugando toda mi adolescencia? No, tiene bastante mérito, ¿no? En plan, que a los 16 años estuviese haciendo eso y que hubiese tomado esa acción y que en plan, de verdad, me hubiese metido a aprender programación para montar una startup y o sea, es como puedes decir, hostia, tiene gracia, ¿no? O sea, es una experiencia mucho más única y, o sea, visto así en retrospectiva, le suma mucho más a mi vida de lo que le ha quitado o de lo que yo podría haber pensado que me ha quitado. Oh, me ha quitado tiempo y energías para jugar videojuegos. Para estar en TikTok deslizando. ¡Qué gracioso! El mismo meme por 32ª vez. Luego, además, pues el hecho de tomar esa acción ya me puso en otro nivel de decir, hostia, he intentado hacer esto y si he intentado hacer esto ya no puedo quedarme simplemente, pues volver a mi vida normal y jugar videojuegos y redes sociales. Entonces ya ahí es cuando comencé más a meterme en el desarrollo personal y eliminé toda la gratificación instantánea de mi vida y demás cosas así que es como que te quieres alinear con el estándar, el nuevo estándar que has creado. Es como, he intentado hacer esto, ha salido mal, pero puedo intentar hacer esta otra cosa que es menos ambiciosa, pero aún así tiene muchos beneficios. Y poco a poco, a largo plazo, vas construyendo una vida excepcional. No porque todo esté garantizado. A lo mejor de cada 10 objetivos que pongo, cumplo uno. Pero incluso los 9 que han salido mal, o sea, he tirado ahí 10 ambiciones y 9 han salido mal, una ha salido bien. No es que merezca la pena por la una que ha salido bien, sino es que merece la pena por la una que ha salido bien y por las 9 que no han salido bien, por las virtudes y por la historia. Por la clase de historia que crean, una historia de integridad, una historia disruptiva, una historia más única que simplemente pues a seguir el camino de menor fricción y también una historia mucho más bonita de recordar. Sumado a que las mayores virtudes se desarrollan bajo los eventos más adversos, bajo las mayores adversidades. Y muchas veces una vida buena no es una vida necesariamente fácil, sino una vida que te haga una buena persona, y eso es una vida difícil muchas veces, porque son justamente las dificultades las que te obligan a convertirte en una buena persona. En términos de virtudes, en términos de habilidades y rasgos, en términos de competencias, en términos de profundidad, de entender algo más allá de lo que lo entiende la mayoría de la gente. No es lo mismo hablar de disciplina siendo un Navy SEAL que hablar de disciplina pues habiéndote leído un libro de disciplina. Y ya está. Porque los conceptos teóricos los entiendes igual, pero el impacto emocional no lo entiendes igual, la profundidad no lo entiendes igual. Y por eso, exponerte a situaciones en las que te veas obligado a perseguir tus ambiciones, te hace mucho mejor, te hace mucho mejor persona, te hace entender todo de forma mucho más profunda. Y este es el punto. Si no sabes en qué ser ambicioso, no lo seas en lo primero que te venden en las redes sociales o lo que sea, o lo primero que te ha motivado desde ayer. Entonces lo vas a empezar hoy y mañana te motivará otra cosa y divagarás y demás. Haz una sesión concentrada en la que te preguntes, ¿qué haría si no tuviese miedo? ¿Qué haría si no hubiese... si el miedo no tuviese peso? Si la opinión del resto no tuviese peso? Si todas esas pequeñas variables que destruyen tu capacidad a ser íntegro a lo que realmente en el fondo quieres, no existiesen. Si eliminásemos ese miedo a qué tal, si pierdo tal y demás. En parte con las mentalidades que te he transmitido, eso es lo que he querido hacer. Eliminar el miedo de tu paradigma para que puedas ser ambicioso. Pero piensa qué harías si el miedo no existiese.
Y entonces allí es cuando empezarán a salir ideas ambiciosas que estaban reprimidas en ti y muchas de ellas ni siquiera tienes por qué fliparte y decir en plan completas estupideces, en plan, quiero ser un billonario en un año, ¿vale? Porque eso es ridículo, eso no es ambición. La ambición tiene que estar respaldada en voy a tomar, a raíz de este deseo, voy a tomar ciertas acciones y no tengo miedo a las consecuencias de esas acciones. Entonces, estas acciones pues tienen que de verdad poderse traducir en el cumplimiento de mi ambición. Yo cuando tenía 16, en ese momento, pues sí que pensaba que mis acciones se traducirían en el cumplimiento de mi ambición, pero me di cuenta que no. Y justamente, pero no me hubiese dado cuenta de ello si no lo hubiese intentado, y eso me hizo también aprender mucho más. Porque a lo mejor si hubiese tenido 30 años cuando tuve esa idea, pues hubiese podido valorar, sí, pues a lo mejor es más complejo, a lo mejor no es tan sencillo, tal. Pero en vez de tener que esperar un montón de años, pues simplemente tomo acción, tomo el riesgo, creo una historia, creo virtudes y aprendo todas las lecciones del proceso, aprendo todos los errores para esto se puede hacer, esto no, esto es difícil, esto es fácil, tal. Empiezo a enfrentarme a la realidad y entonces tengo un aprendizaje mucho más acelerado. Solo si estás realmente muy comprometido, haz clic en el link de la descripción. Allí tendrás más detalles sobre mi academia privada.